Hangouts. Ha habido un pequeño problema logístico, un pequeño imprevisto, pero he logrado llegar a tiempo. Primero quisiera empezar pidiendo disculpas por la demora de empezar. Yo sé, 20 minutos es demasiado tiempo. Muy bien, pero ya estamos aquí. Ya puedo empezar con la exposición del tema. Mi nombre es Pedro Eugenio Sánchez Barrera. Yo soy egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Estudié filosofía y a mí estoy interesado en las ramas de historia de las ideas, historia de la filosofía en Latinoamérica, la filosofía latinoamericana y la antropología filosófica. En la oportunidad del día de hoy voy a tratar de hablar un poco sobre cómo ha sido, a grosso modo, por el tiempo, la evolución de la epistemología en el Perú, ¿no? Y por ello hay que empezar problematizando un poco aquellos conocimientos previos que tengamos sobre este tópico. Quiero agradecer mucho al taller de epistemología y también al Instituto Peruano de Investigación de Lógica y Filosofía por haberme apoyado en la recaudación de fuentes. Dicho sea de paso, no lo he podido poner en el PPT, pero más adelante, posiblemente mañana, voy a estar subiendo, colgando la bibliografía que he usado, que considero que es muy valiosa para que las personas puedan acceder a estudiar este tema que es la epistemología en el Perú. Muy bien, ahora sí, comenzando con el tema, y yo quisiera empezar problematizando los dos aspectos principales del título. Primero, ¿qué es la epistemología? Es probable que quien esté en este curso tenga nociones previas de qué es la epistemología, cuáles son los límites, ¿no? Si alguien recién está llevando el curso de epistemología, lo vamos a relacionar siempre con lo que es el mundo de la ciencia, una visión eh, científica del mundo, como lo decía la asociación Ernst Mach, ¿no? Pero ¿esto es del todo correcto? Aquí yo pongo dos distinciones para entender la epistemología a grosso modo, porque si nosotros nos ponemos a revisar los diversos autores que hay que tocan o abordan esta problemática, vamos a dar cuenta de una infinidad de definiciones que van por nomenclaturas, por textos, por finalidades o por objetos de estudio, que va variando la definición o limitación de epistemología, ¿no? En primer lugar, vamos a dar lo que se menciona usualmente acerca de cómo surge la epistemología. En el siglo XIX y en el siglo XX surgieron nuevas disciplinas filosóficas, o bueno, no es que hayan surgido, sino que se independizaron de otras que les precedían. Por ejemplo, si bien antes se estudiaba el valor, no se le mencionaba tal como axiología, pero a partir del siglo XIX ya empezó a llamarse propiamente axiología, todos los estudios que tenían que ver sobre el valor. Del mismo modo que al nacer nuevas ciencias, iban haciendo nuevas formas de comprender estas ciencias, estas metodologías. Por ejemplo, en el siglo XIX, gracias a las investigaciones de Wundt, es que surge la psicología como una ciencia. Y a partir de ello se cambia de la idea de espíritu, de alma, a la idea de conciencia y que puede ser observable, que puede ser cuantificable o replicable incluso, ¿no? La aparición histórica va a recaer justamente en Smash, quien será uno de los primeros en poner las piedras de lo que va a ser la filosofía de la ciencia en el siglo XX, ¿no? Asimismo, también podemos mencionar los enfoques de Wittgenstein, que se centraba tanto en el lenguaje, y el Círculo de Viena, que van a ser los que van a englobar todo lo que entendemos por filosofía de la ciencia o epistemología. En un sentido estricto, ellos van a relacionar este término, epistemología, a todo lo que tenga que ver con el método científico, problemas científicos, problemas acerca de la biología, química, física, entre otros, ¿no? Pero también vamos a encontrar otro problema. ¿Cuál es la temática de la epistemología? Si nosotros recordamos la traducción de episteme, o su origen, su raíz, tenemos en cuenta que episteme puede ser tanto como ciencia que como conocimiento.
Y cuando nosotros hablamos de conocimiento, también hablamos de nociología, que vendría a ser la teoría del conocimiento. ¿Cómo es posible conocer? ¿Qué podemos conocer? ¿Cuál es la relación que tenemos con el conocimiento? Aquí surgen muchas hipótesis que podríamos decir, sí, existe una distinción entre estas dos, pero si nosotros nos remitimos a fuentes angloparlantes, epistemología y nociología o teoría del conocimiento, en verdad no tienen tanta diferencia, por no decir que son tratados como sinónimos los términos, ya que mientras que aquí relacionamos y decimos epistemología es el conocimiento científico, el método científico, y nociología, el conocimiento en general, allá ellos ven estos como un mismo problema, ¿no? Podríamos decir, de cierta manera, que la epistemología es más empírica, ¿no? Que la epistemología está más relacionado a un neopositivismo, a la filosofía analítica, a una filosofía de las matemáticas, en tanto que la nociología todavía admite principios metafísicos eh, de los cuales va a sustentar su visión, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner epistemología, el Círculo de Viena, y en nociología, las teorías del conocimiento de Kant y de Hegel, que tienen principios metafísicos que sustentan su edificio filosófico, en tanto que la epistemología es más de observación, es más de crítica, es más de definiciones, ¿no? Entonces ahí podría surgir una visión más fuerte de lo que es epistemología, una distinción o limitaciones a lo que él abarca el estudio de la epistemología. ¿Por qué quiero poner en claro esto? Porque la epistemología como conocimiento nos va a permitir abarcar terrenos, por lo menos en la historia, que todavía no se condensaban o no cumplían todos esos requisitos, pero que aún así existen autores que merecen ser mencionados por el aporte cultural que tuvieron, por la innovación que dieron en su tiempo o la posibilidad de dar un cambio a la visión científica o al pensamiento común también que podía existir. Augusto Salazar Bondi, en qué es la filosofía, menciona pues que la filosofía es un saber personal, es un problema individual que yo tengo y que la verdad me intriga y por eso quisiera saber un poco más. Es algo que nos interesa, por así decirlo. Entonces la epistemología, si tomamos una referencia, es que nos intrigan problemas de cómo conocer y eso no debería limitarse a simplemente una repetición, simplemente afirmar y decir esto sí, esto es no. Como filosofía, la epistemología, como una rama de la filosofía, también debe criticar sus propias concepciones y su propia manera de ser pensada. El siguiente punto a tratar es, ¿qué es el Perú? Cuando hablamos de estudios filosóficos en el Perú, una historia de las ideas o una historia de la filosofía, tenemos un problema muchas veces. Si queremos hablar de historia de las ideas en el Perú, ¿en qué momento empieza el Perú? Ahí hay un tópico que también puede ser debatido. ¿Qué autores podríamos empezar recién a considerar que es peruano? Aquí pongo tres posibilidades, ¿no? Voy a empezar por la histórica. Por la histórica es peruano todo aquello desde que existe el virreinato del Perú. ¿Por qué? Porque el término Perú llega después de la conquista. Llegan los españoles, llega el término Perú. Antes no existía, antes se podía llamar distinto, era un pensamiento completamente distinto, incluso en otro idioma, ¿no? Eh, por ejemplo, estaba el Tahuantinsuyo, teniendo un pensamiento tahuantinsuyano, no era un pensamiento peruano propiamente dicho, ¿no? Entonces, si queremos hablar del Perú de forma histórica, estamos hablando que es un pensamiento después de la conquista, que es un pensamiento que ya tiene la vertiente escolástica española que llegó en el siglo XVI. Es un pensamiento que ya está dotado de ciertas características cristianas, católicas, y a partir de ahí vamos a ir formando lo que son las ideas en el Perú. Otro punto sería la definición cultural, pero incluso resulta más problemática, porque para decir una definición cultural del Perú
es decir, una definición de identidad peruana. Pero entrar al problema de la identidad peruana es un problema mucho mayor que definirlo de las otras formas. Porque cuando vamos por la calle o cuando vemos las noticias y les preguntamos a las personas, ¿qué sientes al ser peruano? Muchas veces depende de un estado de ánimo. Cuando estamos en un partido, cuando estábamos en 2018 y clasificamos para el Mundial de Rusia, uno caminaba por las calles y la gente estaba feliz de ser peruano y el fútbol era su fuente de identidad nacional. Cuando somos tendencia por nuestra comida, ahí todos se unen y nos ponemos a defender platillos gastronómicos, viendo la gastronomía y la comida como parte de nuestra identidad cultural. Pero estas identidades suelen ser muy, muy efímeras, ¿no? Termina el evento que causó este estigma y termina la identidad que teníamos, ¿no? Terminó el Mundial de Rusia, inmediatamente perdimos y la gente se desentendió de que era peruano. Eh, Decimos ser peruanos incluso y todavía dejamos atropellos políticos que están sucediendo actualmente y de los cuales no deberíamos ser indiferentes, ¿no? Entonces no hay una verdadera identidad fuerte dentro de lo que es ser peruano. Es un problema que tanto ciencias sociales como la filosofía ha tratado de encontrar una solución, o ha tratado de encontrar formas de unirnos, pero muchas veces termina separándonos o termina encontrando sin salidas, ¿no? Entonces decir que el Perú es una cultura peruana es muy complicado porque no podríamos definir la cultura peruana por sí misma. Podríamos ir dividiendo de sectores y decir, hay una cultura andina, una cultura costeña, una cultura amazónica, una cultura selvática, eh, pero eso seguiría siendo dividir lo que es peruano. Entonces, peruano no podríamos encontrar por ahí. Y por último, y es el que voy a usar en esta ocasión para no crear tanto conflicto de qué sería peruano y qué no, es una definición territorial. ¿Qué es el Perú? El Perú es lo que está comprendido dentro de su territorio. No hay más. No hay un sentido aquí más político, más social. El Perú es lo que está comprendido entre su territorio, lo que se convenió que fuese el Perú, etcétera. ¿Por qué me adhiero a esta? En esta oportunidad quiero especificar. Número uno, por el tiempo. No se podría detallar mucho acerca de las otras dos. Sería muy interesante y es muy interesante. Hay muchos libros que tratan de buscar esta identidad para recién ahí partir a los autores. Pero en esta ocasión, que es más o menos explicativa, descriptiva, que lo quiero usar como fuente de bibliografía, voy a usar la de territorial por ser la menos, por así decirlo, debatible que hay, ¿no? El Perú es lo que está comprendiendo dentro de su territorio, entonces por lo tanto, es peruano todo aquello que haya sido creado aquí. Y por eso voy a empezar con una breve historia de la epistemología en el Perú. Va a ser en realidad una breve historia de la epistemología dentro del territorio peruano. Ahora, quisiera hacer una aproximación aquí. Hay dos fuentes muy buenas que hablan acerca de la ciencia en el Perú antiguo y de ahí se puede extrapolar un pensamiento científico, una innovación incluso epistemológica en un sentido amplio, ¿no? El primero sería este librito, que es de Víctor Efraín Díaz de Guzmán, Filosofía y Ciencia en el Perú antiguo, que si bien es antiguo, tiene muchas fuentes, a muchos autores que han investigado en el siglo XX, que es el siglo en donde más estudios se han hecho acerca del Perú antiguo, ¿no? Más estudios donde se ha buscado por la problemática de la identidad, buscar en nuestras raíces, en nuestro pasado. Y de ahí que saquen que la ciencia, número uno, sí teníamos un pensamiento científico antes de la conquista. Y para prueba están los grandes monumentos que existían, que dotaban de pensamiento no solamente estético, arquitectónico, sino también de una idea, ¿cómo decirlo? Un conocimiento de la geometría, de la orientación, de la astronomía, del control del clima, del control del calendario, los números.
Justamente aquí pongo matemáticas, ellos tenían un sistema contable, por lo menos en los incas, el quipu, que nos servía para mantener un orden. Quisiera comentar aquí, hay algunas culturas costeñas también, que dentro de sus bordados, dentro de sus textiles, guardan mensajes a modo de diferenciarlos, ya sea socialmente o contabilizar aspectos de la vida cotidiana. Eso también muestra una abstracción del pensamiento, pero ¿cuál es el único límite que tenemos con estos estudios? El límite que tenemos con estos estudios es de que no existía una fuente escrita dentro de este periodo. Entonces, no podíamos o no hay fuentes directas más que la oralidad y algunos documentos históricos que se han escrito, ¿no? Como el Inca Garcilaso de la Vega o Huamampoma de Ayala. Así que tenemos ahí conocimientos de ciencias básicas, de ciencias formales, como diría Bunge. Sabían controlar los metales, sabían la fundición de metales, eso ya tiene que ver con química, el control de los vientos, la orientación, eso también tiene que ver con física. Eh, Sabían la clasificación, sabían de biología, ¿no? Al tener y al separar las plantas y los animales, saber en qué momento cosechar o no. Claro, hay que precisar. No podría ser dentro de esta época una epistemología propiamente dicha, porque todavía se mantiene el elemento mítico-religioso en esta época. Pero todos, bueno, todo tipo de sociedad empezó con este pensamiento mítico religioso y de ahí fue avanzando. Aquí se podría decir, hay una contradicción entre... No, muchas veces la religión y la ciencia no son una contradicción, no son opuestos. En muchas ocasiones se han asociado, por así decirlo, por lo tanto, no son opuestos. Que haya rivalidades entre ambos, sí, sí hay rivalidades, por ejemplo, en el nivel argumentativo, en cómo sustentar hechos, en que mientras que la ciencia es conocimiento, eh, también para probar falsabilidad, etcétera, la religión se sustenta en la fe, ¿no? No es necesario probar algo, es necesario creer en algo. Entonces la creencia tiene mayor valor. Por eso, al no ser contradictorios, en realidad sí pueden convivir. Y es lo que sucedió en el Perú antiguo. Se convivían elementos míticos, teocráticos, para poder crear o para poder para usar la ciencia a favor de la sociedad. Ahora, pasando por lo que hay ciencias sociales, también existe una organización política estructurada. Las narraciones que tenemos nos muestran esta organización política y también nos muestran un sistema judicial, por así decirlo, un sistema eh, jurídico básico en el cual se imponían sanciones y se daba apoyo mutuo para que se pueda funcionar la sociedad, sin querer mezclarlo con la idea de Estado. Y también existía la medicina. Ya. Ahora sí, ya llegados a lo que es propiamente el Perú, encontramos un pensamiento científico en la colonia. En este aspecto vamos a encontrar que la mayoría de textos, por ejemplo, La vida intelectual en la colonia de Felipe Barreda y Laos, no narra muchos aspectos acerca de los científicos, ¿no? Pero el texto, un momento, disculpen. Fuentes para la historia de la filosofía en el Perú, de Manuel Vejía Valera, igual que dos tomos de Bayón, que son el pensamiento en el siglo XVIII, nos podrían dar a conocer breves atisbos de cómo ha sido el pensamiento epistemológico o científico en la época de la colonia, sin que estos sean desarrollados tal como nosotros lo pensamos en la actualidad, sino que podrían tener cierto sustento metafísico, cierto sustento en ideas religiosas o ciertas limitaciones con las ideas religiosas de la época, ¿no? Recordemos que durante esta época, aquí en el Perú todavía existía lo que era la Inquisición y ciertas ideas no podían ser comentadas, todavía no podían ser tomadas, ¿no? Entonces, como aquí digo, no es contradictorio los estudios científicos con la religión, pero sí ha existido
una persecución por los que pueden cambiar lo que está escrito dogmáticamente. Entonces, en esta época todavía es muy incipiente hablar de una epistemología, pero sí se puede hablar mucho de una lógica. Eso sí abundaba propiamente de la escolástica, abundaba el pensamiento lógico en el Perú. Y la lógica tiene mucha relación con la filosofía. Más adelante voy a detallar la relación entre lógica y epistemología. Aquí es la época más llamativa, la Ilustración. Ya con la Ilustración vamos dando cuenta de un cambio, de un paradigma de pensamiento filosófico en la historia del Perú. Ya no solamente nos vamos a centrar en un debate escolástico. Va a haber pensamiento escolástico, va a seguir habiendo pensamiento escolástico durante la Ilustración. Pero aquellos libros que estuvieron prohibidos durante mucho tiempo llegaron aquí al Perú. Hay un libro llamado La filosofía en Argentina, de Estrada Torche, en el cual también menciona la llegada de los textos de los ilustrados a Argentina. Aquí quisiera dar una breve comparación entre Perú y Argentina. En Argentina, narra Torche que en la época de lo que llamamos escolástica, las clases universitarias se detenían en lo que era medicina, derecho y teología. Y las clases eran impartidas por un sacerdote o eran impartidas por un abogado, un doctor, que llegaba, abría su libro, narraba, cerraba su libro y se iba. Y los estudiantes llegaban a apuntar lo que él decía. No tenían acceso a la fuente directa. No existía o no era tan fácil traer libros desde Europa hasta América Latina. Entonces, estos personajes, estos docentes, iban allá, escuchaban la clase, leían el libro y de ahí traían la idea. Pero no traían el libro, porque era muy caro costear esos libros en esa época. Lo cual hace que la educación en la colonia no haya sido la mejor. Y muchas veces las ideas se iban perdiendo entre las transcripciones de los estudiantes, ¿no? Este método era un método muy escolástico, era un método también muy limitado frente al conocimiento, porque no tenías acceso directo a la fuente. Con la llegada de la ilustración, también llegó las nuevas tecnologías, lo que permitió que se divulguen mejor los libros. Y en Argentina, muchos movimientos estudiantiles empezaron a leer pues, a Rousseau, a Diderot y a otros ilustrados, juntando todos los textos, dando un cambio. Creo que lo dicen la generación del 37 por ahí, que empieza también con Alberdi, Rafael Alberdi, y algo similar sucedió aquí en el Perú. Con la llegada de estos textos y con la divulgación de estos textos empieza un nuevo paradigma, un nuevo sentido de pensar, un cambio en los conceptos de persona, de hombre, en los conceptos de Dios, de naturaleza también, ¿no? Aquí hay una lista, y también se da la visita de Alexander von Humboldt al Perú, y de ahí salen el pingüino de Humboldt, un estudio naturalista en el Perú, y muchos autores, del cual quiero destacar mucho Hipólito Unanue, quien Salazar lo toma en su tesis porque menciona que en Hipólito estas ideas de la ilustración se ven condensadas, ¿no? Es el máximo representante de esta época, de este cambio de la escolástica a la ilustración, que no es solamente una idea científica, sino también política. En observaciones del clima de Lima podemos dar cuenta de ello, ¿no? Que las peleas que habían o la idea de persona se veía reducida también a la interacción o la relación con el clima, se daba mucho mayor valor al clima en la formación de la personalidad, en la formación de la persona. Eh, Finalmente, para continuar en la ilustración, quiero mencionar a los jesuitas. ¿Por qué a los jesuitas? Primero, con su llegada los jesuitas lograron mejorar lo que es la comunicación con otras culturas. Fueron los jesuitas los que se interesaron en preservar los idiomas que hoy día tenemos como patrimonio en nuestro país, ¿no? El quechua, el aymara, las lenguas amazónicas. Ellos fueron los que les interesó preservarlo. A los demás no les interesaba. En las reducciones de las otras compañías solía dejarlos de lado
o aprovechar y que aprendan más el español. En cambio, los jesuitas escribieron diccionarios. Es un valor tremendo porque no es solamente quién hace un método, quién piensa el método, sino también la recolección de datos, la preservación del conocimiento para que futuras generaciones puedan acceder a él, ¿no? Para que futuras generaciones tengan la oportunidad de, si quieren, investigar más, investigar la historia. Y eso es un valor que la filosofía también debe rescatar, que nosotros como personas debemos comprender y saber cuidar nuestro pasado, ¿no? Con la expulsión de los jesuitas también hubo muchas quejas aquí. Pasada la ilustración y las nuevas ideas, se va a dar lo que es la independencia y se va a crear la república. Ahora ya podemos hablar propiamente del Perú que vivimos ahora. El Perú como un Estado, el Perú como un ente abstracto, una ficción en la cual estamos todos nosotros, que tiene autonomía, etc. Como Salazar menciona, la filosofía en el Perú, el romanticismo en nuestro país no ha sido una corriente llena de literatura. Hubieron literatos, sí, hubieron literatos, pero se apreció más las ideas políticas. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué pongo el romanticismo y no me paso de frente al positivismo? Aquí un error de tipeo, debía decir positivismo y no eclecticismo, porque el pensamiento jurídico político se puede conservar o se puede mencionar también como una ciencia social, o por lo menos una ciencia auxiliar, de la cual nos permite entender la estructura y el orden de la sociedad. Es debatible entender el derecho como una ciencia, sí es debatible, pero lo menciono porque autores de la época, ahorita se nombre, lo veían como una ciencia, tenían su método, tenían su objeto de estudio, y autores como Mario Alzamora Valdés, que ya es del siglo XX, defendían una postura científica del derecho. Entonces, aquí, si bien en algunos autores hago unos juicios, en realidad es más descriptivo y es por eso que lo menciono, que los agrego como si fuese parte de la epistemología, ¿no? Es como una variante de la epistemología jurídica del cual podríamos estar hablando. Entonces, en esta parte surgen los primeros estudios liberales acerca de la idea de libertad, separación de poderes, estructura del Estado, ¿no? Eh, Va a seguir hacia lo que va a ser el estudio de la democracia, el mejor tipo de gobierno, pero hay que tener en cuenta las limitaciones de los autores, que en su mayoría pues eran personas que pertenecían a un gobierno oligárquico, que tenían cierto compromiso, ya sea como empresas o como otras familias. Entonces hay que comprender que todavía no está bien desarrollado lo que va a ser la igualdad entre las personas o la verdadera libertad. Todavía existía bastante discriminación, no se consideraba persona a todos, habían ciertas formas de racismo que todavía se mantenían y que incluso a inicios del siglo XX fueron en aumento, pero eso todavía no lo vamos a tocar. El positivismo en el Perú llega después de la Guerra del Pacífico. Tras la destrucción del Perú y tras muchos problemas, tras la mala gestión de nuestras autoridades, es que surge con mucha fuerza el movimiento positivista. El positivismo en el Perú se podría decir que es sui generis. ¿Por qué? Porque la adhesión al positivismo en nuestros autores no tiene una convicción completa. Si nosotros nos ponemos a leer los autores que menciona Salazar, vemos que en realidad todavía hay rezagos de un kantismo, todavía hay rezagos de un sensualismo, todavía hay rezagos incluso de una escolástica, ¿no? Hay un texto que se llama Materia y Espíritu, por ejemplo, todavía hay rezagos de estas ideas escolásticas, religiosas. Entonces, no es propiamente el positivismo que podría decir Comte, que quería establecer una nueva iglesia, que estaba en contra de las religiones, sino que todavía es un positivismo que mantiene su tradición
religiosa, su tradición católica. Entonces, todavía vemos rezagos de otras propuestas dentro de este positivismo, lo cual nos invita a pensar sobre esta época dentro de la historia de la filosofía peruana, ¿no? Un breve ejemplo. Javier Prado escribe El método positivo en el derecho penal. Y muchos podrían decir que esta es una obra positivista, ¿no? Por lo mismo que escribe. Pero si nosotros damos cuenta, en sus anteriores textos, su primera tesis se llama El genio, en la cual él favorece la idea de genio que está escrita en la crítica del juicio de Kant. Que toda la crítica del juicio de Kant tiene bases metafísicas, la idea de la existencia de ideas puras que no podrían ser admitidas bajo la idea del positivismo, la idea de que hay pensamientos innatos a nosotros, que no son adquiridos, etc. El siguiente texto se llama Historia de la Filosofía, o de esa evolución de las ideas filosóficas, de Javier Prado, en el cual te va narrando desde un idealismo en Platón hasta la llegada del positivismo, pero es como que te va embelleciendo en cada página, en cada capítulo, te va mostrando los aspectos positivos y negativos de cada línea, pero en muchos menciona demasiado la religión, el mito, y al llegar al positivismo, llega a Spencer, sí, a Spencer, y empieza como que a decir, no, pero esta es la verdadera respuesta, este es el último, el genial, el mejor. Eh, por mi lectura lo noté como un poco forzado, ¿no? Habría que volver a revisar, pero es un ejemplo de que las ideas positivistas tuvieron más valor sentimental por la época, ¿no? Aún así sí existían positivistas y personas convencidas, pero eh, no destacan mucho. Ahora, para pasar al siglo XX, quiero hacer mención, es un siglo donde tanto en el mundo como en el Perú surgió mucho el pensamiento científico, el desarrollo de la ciencia, se empezaron a crear nuevas ciencias. En el siglo XIX se crea la psicología, como mencioné con Wundt, y a partir de ahí se dan nuevas disciplinas que ayudan a la comprensión de las ciencias. También se crea la sociología, en 1919 aparece la lingüística como ciencia con la publicación de Principios Generales de Lingüística con Ferdinand de Saussure, etc. ¿No? En el Perú, para dar un breve esbozo, porque creo que se me ha pasado un poco el tiempo, para dar un breve esbozo de cómo ha sido la epistemología en el Perú en el siglo XX, yo quiero mencionar que no solamente son los autores clásicos que decimos filósofos de la ciencia, sino que también fueron personas que aportaron con sus nuevas investigaciones, con sus nuevos desarrollos. En este caso yo quiero hablar de las ciencias sociales. Ya bien decía David Sobrevilla en la filosofía y las ciencias sociales que el punto importante o la relación que debe haber entre las ciencias sociales y la filosofía es que las ciencias sociales deben llevar el campo de la filosofía para no solamente divagar, sino para realmente comprender el mundo. Aquí quisiera mencionar algunos autores, ¿no? Si quieren sobre métodos de la lingüística o historias de las ciencias sociales en el Perú, podemos ver en Cerrón Palomino en la lingüística, a Jorge Basar y a Daniel Valcárcel en historia. Sea de paso, Valcárcel también tiene un texto llamado Filosofía de la Historia, donde va explicando métodos para comprender o para estudiar la historia. En antropología, Estefano Varese, como el libro La sal de los cerros, donde da un cambio completo a los estudios antropológicos que había en las comunidades amazónicas. Del mismo modo, quisiera aprovechar para mencionar este texto que se llama Mitos e Historias Aguarunas, que aplica otro método similar al de Varese en antropología, en el cual podemos encontrar estructura social, la formación de un pensamiento teocrático, también en los mitos aguarunas, o la explicación del mundo, ¿no? Que nos permiten entender la antropología, que nos permite entender la visión que tienen otras culturas. La sociología con Denis Sullman, quien fue y quien es un gran pensador de la sociología. Aquí quisiera agregar también a Guillermo Rochabrum, no lo he puesto ahí, pero él, bajo la idea del método marxista,
escribió muchos textos que nos ayudan a comprender, o artículos más bien, a comprender la realidad peruana, ¿no? Tanto la informalidad, como los periodos en el que el Perú estuvo sumido dentro de un gran conflicto armado. Ahora con la arqueología, tanto con Julio Tello y María Reich, tenemos un alcance a lo que mencioné al principio, que es la ciencia en el Perú antiguo. Sin estas personas, sin estos pensadores de la arqueología, no podríamos saber lo que sabemos de nuestro pasado antes de la conquista. Gracias a ellos y gracias a las innovaciones, gracias tanto a la tecnología como a su saber y aplicación, podemos estudiar nuestro pasado con mayor precisión, podemos tener mayores hipótesis, ¿no? Y eso entra, la generación de la hipótesis es un problema netamente epistemológico. Y cómo crear hipótesis a través de indicios es algo que para mí es muy maravilloso y que debería ser más estudiado dentro del Perú, ¿no? El Perú tiene un gran problema que son las ciencias sociales. Hay muchos conflictos, hay mucho por estudiar dentro de nuestra propia cultura, y siento que si queremos una epistemología nuestra, tenemos que también ir por estas ramas de las ciencias sociales y no detenernos en los círculos clásicos de la epistemología. Aquí me faltó agregar también los estudios epistemológicos de la educación, en el cual podemos mencionar también a Augusto Salazar Bondi, a Emilio Barrantes, a Emilio Romero, y hasta cierto punto a Carlos Cueto Fernandín. Ahora sí, ya para ir terminando, ¿cómo podemos ver la epistemología en la actualidad en el Perú? Aquí he mencionado tres organizaciones, CEPLO, que justamente el día de hoy acaba de terminar un evento acerca de Frege, que durante estos últimos años ha estado haciendo eventos relacionados a la epistemología y la lógica. También ha coordinado congresos de epistemología, por ejemplo en el Cusco, dentro de nuestro territorio peruano. Del mismo modo, en 2021 y este año 2025 han hecho el concurso de Lógica Nacional, en el cual se han tenido que enviar ensayos de lógica y han escogido un ganador, ¿no? El segundo, y del cual soy parte, y les agradezco y los menciono aquí por también la labor que se ha realizado, se han hecho estudios, gracias a IPILOF, de lógica jurídica, razonamiento jurídico, y también se está planeando más adelante talleres de matemática y de lógica. En 2023 se realizó un premio, se realizó una competencia escolar de lógica de diversos colegios nacionales para impulsar este motivo y este conocimiento de la lógica. Y finalmente el CEFA, el Centro de Estudios de Filosofía Analítica, perdón, que es de la UNSA. El CEFA está conformado por estudiantes y egresados de la carrera de filosofía de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y también de personal externo. Ellos ya desde 2018 han estado elaborando eventos relacionados a la ciencia, a la divulgación científica. Podríamos mencionar uh, el coloquio de estudiantes Edgar Guzmán Jorquera, que buscaba reivindicar el pensamiento de este filósofo arequipeño y también la divulgación del pensamiento epistemológico. Asimismo, a través de un grupo llamado Opúsculos, que fue durante los años 2020-2022, se realizó diversas conferencias relacionadas a la ciencia, a los problemas de la ciencia, los problemas de verdad, los problemas de conocimiento y los problemas metodológicos que existen dentro de la ciencia. Actualmente estas tres organizaciones son las que, bueno, a mi alcance, han desarrollado mucho acerca del pensamiento epistemológico. Podríamos mencionar, entre otros eventos, los eventos realizados de filosofía analítica, hechos en la Católica, hechos en San Marcos también. Y para hablar de exponentes, he puesto aquí una lista de personajes que considero valiosos rescatar por su labor en la divulgación, ya sea científica o el pensamiento epistemológico. En primero está Julio Sanz Helguera. Él seguía una tradición epistemológica que iba en contra de un escepticismo dentro de la ciencia. Su libro, Introducción a la Ciencia, nos maneja la visión metodológica que tenía acerca de la ciencia,
y que podía ayudarnos a comprender mejor los problemas que se avecinaban dentro de los campos entre filosofía y ciencia, ya sea la bioética o los problemas que surgían al comprender una estructura científica al estilo de paradigmas, ¿no? Carlos Alvarado de Pierola, con su texto Epistemología y con varios artículos, también marcó pauta dentro de los estudios epistemológicos en el Perú. David Sobrevilla, quien también escribe acerca de las ciencias sociales en el Perú, Luis Piscoyo Hermoso, Arsenio Guzmán Jorquera, Oscar García, bueno, Luis Piscoyo Hermoso y Arsenio Guzmán Jorquera, quienes también son dos grandes epistemólogos peruanos que se han centrado en temas netamente de ciencia, metodología, y por Piscoya también en temas de educación. Aquí quisiera agregar un texto que es de Vladimiro Bermejo, creo. Disculpen un rato, a ver. Educología de Vladimiro Guevara, que también habla o trata de cientificar el método de estudios o la epistemología de la educación, por así decirlo. Después tenemos a Oscar García Zárate, Víctor Céspedes, Rafael Mora Ramírez, quienes se encargan mucho de la divulgación de la lógica en el Perú, textos acerca de lógica, y se enfocan muchas veces en un tema analítico, pero todo está relacionado a la idea que puede haber de lógica. Aquí también podríamos mencionar a Francisco Miro Quesada, Canto Arias. Carmen Zavala y José Maurtua, dentro del Búho, se especializan ahorita en diversos temas, pero están muy centrados en lo que es historia de la ciencia y también la reflexión por parte de Carmen de la relación de las personas con la inteligencia artificial. Eh, si bien al momento creo que no hay artículos, sí se puede buscar sus conferencias que han dado en congresos, por ejemplo en el CONAFIL, acerca de los problemas surgidos a través de la IA, ¿no? Y finalmente, junto a otros docentes sanmarquinos, y también es docente de Villarreal, Luis Estrada ha presentado diversos aportes a pensar la ciencia en el país. Junto con Luis Estrada se realizó el año pasado el taller de introducción a la inteligencia artificial, también los problemas sobre la inteligencia artificial. Se realizaron diversos eventos invitando incluso, o mejor dicho, llegando a comunicarse con personajes de la filosofía internacional como David Chalmers. Eh, si bien hay más personajes, hay más docentes, hay más instituciones como los que están presentes el día de hoy en el taller de epistemología, no he podido mencionar a todos por cuestiones de tiempo, pero sí hay una mayor cantidad de estudios de epistemología. Y ya para concluir, mi conclusión de aquí es que hay que mejorar no solamente los estudios de epistemología en un sentido histórico de, la epistemología es el estudio de la ciencia, sino también llevarlos y extrapolarlos hacia los problemas peruanos. Cómo la epistemología, cómo pensar la ciencia, pensar nuestras metodologías, realmente van a hacer cambios en nuestro pensar peruano, realmente van a hacer cambios en las situaciones que estamos viviendo ahora, ¿no? Podemos hablar, podemos quejarnos de un academicismo en las universidades, de que si bien existen personas que estudian temas de epistemología, se limitan muchas veces a solamente eh, resolver incongruencias internas de la teoría, sin ir más allá de la teoría, sin dar una cuota de personalidad a la teoría, y eso podría ser pernicioso para los estudios porque nos vamos siendo cada vez más cerrados. En cambio, como vemos en la historia de la epistemología en el Perú, en la ilustración, los nuevos caminos de la ciencia nos abrieron, nos sacaron parcialmente de la escolástica, permitiendo incluso que hubiese nuestra independencia. En la ciencia en el antiguo Perú, pese a que tenga un carácter mitológico, un carácter religioso todavía, logró mejorar las condiciones de vida del antiguo poblador, logró plasmar una identidad de cada cultura. En el siglo XIX, los estudios epistemológicos marcaron una pauta de cambio, de desasosiego con nuestra sociedad que nos impulsó a cambiar, nos impulsó a mejorar, ¿no? Entonces, ya como acotación final, la epistemología es la epistemología en el Perú es una rama poco estudiada.
Existen tradiciones internas de la epistemología aquí, pero que no se han seguido del todo. Y en muchos casos nos limitamos a la divulgación, al resumen de autores o a la revisión de autores, pero no estamos en contacto con personas que realicen una labor científica. Por ejemplo, en el CEFA, en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, muchos miembros de este centro no son estudiantes de filosofía, o lo son, o primero fueron miembros y después fueron estudiantes de filosofía. Hay muchos que estudiaron física, química u otras carreras relacionadas y se interesaron por los tópicos y empezaron a estudiar filosofía para comprender mejor los problemas que abarcan. También conozco o tengo un amigo que estudió psicología y al ver ciertas falencias en la metodología de cómo se enseñaba la psicología en las universidades, decidió introducirse al método, si bien él empezó con la fenomenología, era lo más cercano a la filosofía que tenía la psicología, para después ir postulando maneras de comprender mejor la psicología en el Perú. Entonces debe haber mayor diálogo entre estos representantes de la epistemología con los científicos, con las ciencias sociales, con las ciencias puras, con otros aspectos de la realidad, para no quedarnos en un círculo academicista. Bueno, con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias con todos. Si hay preguntas también, pueden levantar la mano, pueden usar su micrófono. ¿Qué tal, Diego? Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se me escucha? Sí, he escuchado. Ah, ya, bueno, primero que nada, te agradezco bastante por la ponencia, ha estado muy interesante. Yo hablo también en parte de representación del Círculo de Filosofía de la Universidad de Lima. Algunas dudas que, bueno, en verdad una duda, quizás una afirmación que tengo con respecto a la exposición que has dado. Quisiera saber si aparte de alguna de epistemología vinculada con la lógica, y me imagino que de alguna forma em, esta, este tema de la religión se podría entender también algunos temas quizás metafísicos o fenomenológicos que intentan explicar temas de la mente acá en el Perú, aunque sea, se ha podido evidenciar algo en la historia sobre estos temas. Muy buena pregunta y sí, en realidad existen varios autores, ahorita se me viene a la mente Honorio Delgado, que si bien está relacionado con el Partido Aprista, él fue uno de los primeros en poner centros de psiquiatría y también introdujo el psicoanálisis, bueno, no introdujo, pero divulgó el psicoanálisis en el Perú a principios del siglo XX. Ahora, uno más moderno sería el libro ¿Qué es la mente? O ¿Quién soy yo? De Ricardo Brown. Creo que también lo publicó la Universidad de Lima en el 2010, que justamente ahí habla el problema de la mente desde la filosofía, ¿no? Es un libro que muchos compañeros de psicología me han comentado que sí, se han leído, les ha interesado. Eh, si bien hay estudios posteriores, he visto algunas publicaciones del libro, pero ahorita se me escapan los títulos y los autores, ¿no? Yo tengo como referente a estos estudios de la mente en el Perú el libro de Ricardo Brown, ¿no? Si ahí te interesa, creo que está, todavía sigue a la venta, no estoy seguro. No hay para escribir, no, no veo para escribir en el si no te escribiría el texto, ¿no? Pero el libro se llama ¿Quién soy yo? Ese libro es de Ricardo Brown, me lo habías mencionado, ¿no? Sí. Ay, 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 perfecto. Gracias. Y antes, por ejemplo, en el tema cuando fueron épocas de la Ilustración o cuando ya estaba en el virreinato en el Perú,
¿Habían algunos textos que pudieran hablar de esto de alguna forma quizás religiosa? Eh, de forma religiosa sí, pero ahorita no tengo el autor. Eh, Te recomiendo leer La intelectualidad en el Virreinato del Perú un rato, ¿no? Este texto de acá, Vida intelectual en el Virreinato del Perú, que tiene, lo he digitalizado, está en internet, lo puedes buscar, está en Internet Archive. Tiene bastantes de los autores del Virreinato y ahí puedes encontrar ciertos tópicos, ciertos libros de los cuales se puede hablar, se puede llegar a este problema, ¿no? No sé si en términos de mente, quizá en términos de alma, de espíritu, pero más que nada en nuestro Perú se hizo lógica, si mal no me acuerdo. Claro, Eso, lógica, lógica como números, o cómo estaría presentado la lógica. la lógica aristotélica. Ah, ya, ok, ok. Como la lética, eso, ¿no? Estaría vinculado, ¿no? Claro, es más que nada la lógica aristotélica, ten en cuenta que las nuevas lógicas llegan en el siglo XIX todavía. Claro. Bueno, Pedro, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a ti. No sé si habría otra pregunta. Claro, Úrsula. Buenas noches. Pedro, te agradezco muchísimo por la exposición. Bueno, yo la verdad que quisiera tener alguna recomendación por algún texto de filosofía del lenguaje y que esté vinculado más que nada a la realidad peruana. Si podrías tal vez aconsejarme, recomendarme. Gracias. A ver, filosofía del lenguaje. Mm, ya. ¿Te refieres más que nada a los estudios así como filosofía del lenguaje hecha aquí en el Perú? ¿O te refieres a estudios sobre el lenguaje andino que entra más dentro del campo de lo que es lingüística, Serían más los estudios hechos en el Perú, no tanto por el tema de lo andino, sino de manera general. de manera general? Y, a ver, ahorita no se me viene ninguno a la mente. Mm, Hay problemas de lenguaje que se ven en el tema de interculturalidad. Podría ver, por ejemplo, hay un texto llamado Quechua, Problema y Posibilidad de Rafael Mora Ramírez. Se me viene, pero propiamente filosofía del lenguaje sí se me escapan ahorita los textos. Ahí sí, tengo una limitación. Ok, muchas gracias. No, muchas gracias por la orientación. Bueno, si ya no hay más preguntas, quisiera agradecer a todos los asistentes el día de hoy al taller de epistemología. Estoy muy contento de Disculpa, ver, ¿sí? tenía una Disculpa. pregunta, pero parece que no se levantó la mano. Ah, no se levantó, no aparecía. Ah, bueno, disculpa, intenté varias veces y no sé por qué no me dejan. Eh, bueno, voy a hacerlo rápido. Mencionaste en un momento cuando hablábamos del Perú y en sí del problema de las identidades peruanas, ¿no? De la identidad peruana, Ujú. que es un tema bastante amplio, ¿no? Y que se puede debatir bastante. Y mencionaste que hay bastantes autores, ¿no? Me gustaría que me puedas recomendar algún autor para poder explorar al respecto. Sobre la identidad peruana al principio. Sí, Espera. gracias. Hay una larga tradición sobre la identidad peruana. Justamente aquí hay un texto, se llama Tres ensayos sobre la filosofía en el Perú de María Luisa Rivara de Tuesta, donde va a narrar muchos autores que hablan sobre la identidad nacional. En primer lugar, podemos ver una identidad relacionada al hispanismo con José de la Riva Agüero, por ejemplo, ¿no? Después podemos encontrar en diversos autores una identidad andina, amazónica. Roger Rumil, por ejemplo, va a hablar un poco de la Amazonía desde la literatura y va a dar
toques de identidad. Después, ya pasando al pensamiento de identidad cultural de frente a la filosofía, va a hablar de Víctor Andrés Belaunde con su texto La peruanidad, va a hablar Alberto Wagner de Reina, quien también tiene textos acerca de la identidad, Augusto Salazar Bondi, quien ya en Existe una filosofía de nuestra América, da sobre los problemas de encontrar un pensamiento propio y ahí introduce el problema de la autenticidad en el Perú y en América Latina. Y también Francisco Miro Quesada Cantorias, que tenía un proyecto de filosofía nacional en nuestro país, ¿no? A esto podríamos sumarle, hay un artículo, no sé si lo tengo acá. Ya, la identidad cultural desde una perspectiva filosófica por Raimundo Prado, que también es un artículo muy bueno, está digitalizado, es de Letras de San Marcos. Ese también lo recomiendo mucho para entender el problema de la identidad en el Perú. Después de estos autores, creo que estos son muy buenos para empezar el problema de la identidad en el Perú. Ok, muchas gracias. Listo. Bueno, ahora sí, ya si ya no hay más preguntas, quiero agradecer a todos los presentes, a los que están visualizando esta presentación, por su asistencia, por las ganas de tener este conocimiento. Esta presentación fue una aproximación a la epistemología en el Perú, por ello no he podido profundizar y tampoco se ha profundizado tanto en los propios autores, en las temáticas. Son directrices generales para entender el problema de la ciencia dentro del Perú y también el problema de un pensamiento peruano, ¿no? Eh, que si bien Salazar Bondi decía que era inauténtico por un tiempo, yo considero que en la actualidad se ha superado esta pretensión y ya podemos hablar de autores propios que tocan temáticas nacionales desde nuestros propios pensamientos, ¿no? Eh, Así que espero que sigamos conectados. Cualquier comentario me pueden escribir, comunicarse por la página del taller o a través de Luis Burneo. Así que con esto ya damos por terminada la presentación del día de hoy. Muchas gracias a todos. Espero poder verlos en la próxima presentación. Listo. Gracias.